En este video voy a dar inicio a lo que sería ya el desarrollo de los contenidos teóricos de la unidad número 1 de la Cátedra de Procesos Civilizatorios Mundiales, para lo cual lo que vamos a hacer hoy específicamente es iniciarnos en el estudio del sociólogo Norbert Elias. Lo que haremos es abordar específicamente el artículo que lleva como título Hacia una teoría de los procesos sociales. En ese marco entonces damos comienzo al recorrido por la primera unidad del programa, en donde lo que vamos a hacer es centrarnos en esta primera unidad en dos grandes líneas teóricas. Hoy comenzaremos con la primera de ellas, y que tiene que ver con la sociología figurativa o configuracional de Norbert Elias, desde donde a lo largo de distintas clases, más o menos esto nos llevaría por lo menos la clase de hoy y dos más a abordar esta línea, lo que haremos es ahondar en el análisis que hace este autor sobre el proceso civilizatorio moderno, enfocado en el caso europeo. Y bueno, en ese marco repararemos sobre aspectos históricos de ese proceso, pero también sobre todo en aspectos teóricos y epistemológicos. Luego, en el marco de esta misma unidad, lo que haremos sería abordar la segunda gran línea teórica, y que tiene que ver con la escuela historiográfica francesa de Annales, principalmente en los estudios de segunda generación, cuyo referente fue Fernand Braudel. Eso estimo que empezaríamos a hacerlo recién a partir de mayo. Entonces, comenzando, este señor, Norbert Elias, vamos a presentarlo brevemente, fue un sociólogo judío alemán que nació en Breslavia, ciudad que queda ubicada, digamos, en lo que actualmente sería Polonia, pero que en el momento de su nacimiento, 1897, pertenecía al Imperio Alemán. Podríamos considerarlo como uno de los padres fundadores de lo que hoy se concibe al interior de la sociología como la corriente figuracional o figurativa o configuracional, que es una corriente de investigación, una corriente que empieza a surgir sobre todo a partir de los años 70 del siglo pasado, cuando justamente la obra de Norbert Elias es de alguna manera redescubierta, ya que había permanecido casi desapercibida en el ámbito científico, en el ámbito sociológico, teniendo en cuenta que su primer gran obra publicada, que es El proceso de la civilización, libro que vamos a leer próximamente, fue editada en 1939. Es decir que ese redescubrimiento se produce recién 30 años después, ya con un Elías que había nacido en 1897 y ya tenía sus buenos años. Norbert Elias, podríamos decir, sintetizando de alguna manera un poco lo que tiene que ver con su biografía, algo que por ahí vamos a ver más detalladamente también cuando comentemos el texto de Gina Zabludovsky, que refiere a algunos aspectos personales de su vida y de su obra, biográficos. Pero ahora sintéticamente podemos decir que durante la mayor parte de su vida Elías fue un marginal dentro de la sociología, dentro de la academia, y que sobrevivió a duras penas, pero que ya su salida a la luz, su redescubrimiento, implicó que hoy se lo considere el último gran clásico de la sociología, y esto debido a la riqueza de su pensamiento, una riqueza que se plasma en una, novedosa para la época, por ser muy temprana, perspectiva interdisciplinaria, que comienza a desarrollarse ya en sus primeros escritos. Una perspectiva interdisciplinaria que, por ejemplo, en libros como El proceso de la civilización, articula fuertemente lo que tiene que ver con la historia, la sociología y el psicoanálisis. Y también esta perspectiva configuracional nos permite, examinar, analizar procesos sociales de larga duración, algo que también destaca en su obra. Cuando hablamos de figuración, cuando nos referimos a esta categoría,
que viene al caso la aclaración de mencionar que, por ejemplo, ustedes en la versión que tienen disponible en PDF de El proceso de la civilización, debido a la traducción lo van a encontrar como composición. También en algunos casos pueden encontrarla como configuración, pero bueno, cada una de estas tres palabras hacen referencia a lo mismo. Entonces la idea de figuración justamente refiere a grupos humanos, sean grandes o chicos, pero que siempre en los cuales, digamos, en estos grupos, en su interior lo que sucede es que los individuos que allí se agrupan participan de una manera interrelacionada, van creando interdependencias entre sí y a partir de esos lazos sociales que los unen se van a constituir como sujetos. Ahí hay algo, digamos, del análisis epistemológico que hace Elías y que tiene que ver con la articulación que plantea entre individuo y sociedad. Elías va a afirmar que por fuera del entramado social no hay posibilidad de sujeto, no hay individuo más bien, porque siempre todo individuo se encuentra imbricado, se encuentra atravesado en relaciones de interdependencia con otros, así como al mismo tiempo no podemos concebir la existencia de una sociedad si no es a través de su manifestación en esas pluralidades individuales e interrelacionadas que son los individuos. Por ahí, para ampliar un poquito más sobre ese enfoque epistemológico general de la teoría de Elías y ver cómo él concibe justamente esta relación entre individuo y sociedad, justamente como pares complementarios, no antagónicos, sino que se constituyen recíprocamente, individuo y sociedad. Para ello les sugiero ver un breve video que lleva como título La representación de lo social y está elaborado por una cátedra de sociología de la UBA. Les dejo el link por aquí para que puedan acceder en la descripción del video. Y es un video muy breve, de unos 8 minutos, así que si quieren profundizar un poquito de esa parte, de ese aspecto, lo pueden hacer visitando ese link. Seguimos con el tema que nos convoca hoy y que es el texto que presentaba, sobre el cual ahora comenzaré a charlar. Este texto hacia una teoría de los procesos sociales es un ensayo que Elías escribe en 1977, pero que va a ser publicado recién por primera vez dentro de este libro que ustedes tienen a su disposición en formato PDF, que es La civilización de los padres y otros ensayos, recién en el año 1997, es decir, 7 años después de la muerte de Elías que se dio en 1990. Y justamente ese compendio de artículos, de ensayos, que es el libro que acabo de mencionar, se publica en el contexto del centenario del nacimiento de Elías, en 1997, recordando que él había nacido en 1897. Vera Weiler es una socióloga que ustedes pueden encontrar en ese libro también, porque es justamente quien escribe la presentación. Y en esa presentación, Vera Weiler nos advierte de que el texto que ustedes se van a encontrar, o que ojalá ya se hayan encontrado, es un texto programático. ¿Qué quiere decir con esto? Que en ese artículo lo que hace el autor, Norbert Elias, es justamente, de alguna manera, presentar lo que él concibe como una propuesta, un programa de investigación. Y que si bien él escribe ya en la última parte de su obra, en 1977, 13 años antes de morir, el asunto es que, digamos, este programa se condice con todos los análisis y desarrollos y las producciones científicas que Norbert Elias elaboró durante toda su vida. Así es que, en líneas generales, este artículo lo que hace es presentar una propuesta. La propuesta es la de enfocar el interés en el análisis de procesos sociales de largo plazo. Por eso también es importante empezar a ver a Elías como para pensar en el largo plazo, que es algo que nos va a convocar durante todo el año en esta cátedra. Entonces, en la argumentación de ese artículo ustedes van a ir encontrando distintos ejemplos
referidos a diferentes procesos que fueron observados y analizados por el autor a lo largo de su producción académica. Fíjense que van a encontrar varios procesos en ese sentido, lo que él llama la división de funciones, la integración de unidades pequeñas en unidades mayores, el cambio en los comportamientos, lo que podríamos llamar como la creciente adecuación entre los distintos signos que las sociedades crean, adecuación respecto a lo que esos símbolos o signos representan, y también los procesos de formación de capital a largo plazo. Sobre estos procesos, ahora solamente los menciono, luego vamos a trabajar más adelante sobre ellos cuando abordemos los apartados 9 y 10 del texto. La intención es hacerlo luego en Jitsi Meet, dejar la última parte del texto para la videoconferencia, ya que es en ese momento del texto, en los apartados 9 y 10, luego de que durante varios apartados el autor ahonde respecto de ciertas disquisiciones teóricas, epistemológicas y metodológicas de carácter más abstracto, pero que permiten entender o comprender, analizar procesos concretos como los que acabo de hacer referencia. Esos son algunos de los procesos que también abordaremos en las próximas clases a través del análisis minucioso que hizo el autor en su gran obra El proceso de la civilización. Cada uno de esos procesos que el autor analiza está siempre en estrecha vinculación con los otros, ya que los va a entender siempre como procesos que son complementarios, que están entrelazados entre sí. No hay un proceso que tenga preponderancia por sobre los otros. Así que, como les decía, lo que acá aparece de una manera mucho más teórica, lo van a poder observar con mayor claridad luego en el análisis concreto que el autor hace sobre la modernidad europea desde una perspectiva multidimensional y multicausal en su primera gran obra, digamos, por su fecha de publicación, ya que en realidad su primera obra fue La Sociedad Cortesana, pero que fue publicada 30 años después de que la escribió. Pero bueno, es el libro con el que nosotros vamos a trabajar bastante. Siguiendo con esta presentación más general del texto, podríamos decir que hay una segunda línea principal en la argumentación y que tiene que ver con la necesidad que plantea Elías de recuperar al interior de la sociología y de las ciencias sociales en general, más bien, la categoría o el concepto de proceso social. Para ello lo que va a ir haciendo el autor es ir dando cuenta de ciertas dificultades teóricas y epistemológicas con las que se encuentra cualquier iniciativa de este tipo, teniendo en consideración cómo estaba en aquel momento planteado, digamos, el panorama científico. Entonces, comienzo con el desarrollo de cada uno de los apartados que componen el texto y que están claramente identificados con números romanos. Son 11 apartados. La intención, para que este video no sea tan largo, es la de presentar los 6 primeros a través de esta vía, para que en todo caso luego dejemos en los comentarios sobre los apartados finales del 7 al 11 y espacio para consultas a través de la videoconferencia en Jitsi Meet a las 21 horas. Así es que comienza el texto en el primer apartado con Elías haciendo alusión a dos grandes referencias teóricas clásicas. Elías, tendrán la oportunidad de leerlo, de leer bastante de su obra y de su pluma precisamente, y van a encontrar que es alguien que no suele ser muy explícito con sus influencias teóricas, o no es alguien que suele citar demasiado a otros teóricos. Pero acá las referencias son claras y así comienza el texto. Y él comienza hablando de dos figuras a las que llaman los patriarcas desiguales de la sociología, que fueron Comte y Marx. A los dos les va a atribuir un cierto mérito. Ese mérito es que su preocupación fue la de
ubicar, digamos, en el centro de sus preocupaciones, dice Elías, el problema del cambio en las sociedades humanas. Es decir, esto es lo que tanto Marx como Comte, a pesar de sus posiciones ideológicas totalmente antagónicas, compartirían. Y él va a ir haciendo en ese sentido una descripción de los aportes de cada uno y también las críticas que tiene para estos dos sociólogos clásicos. Dice, respecto de Comte, fue el primero en romper de alguna manera con la filosofía clásica europea al poner en tela de juicio esta idea de que la razón es eterna, de que la razón es ahistórica, es inmutable. Entonces, a partir de su ley de los 3 estadios, él va a plantear de que el pensamiento humano, digamos, presenta una serie de etapas y esas etapas están en consonancia o están vinculadas con los distintos momentos del desarrollo de las sociedades. Si bien, va a decir Elías, esa propuesta de los 3 estadios, teológico, metafísico y positivo o científico, es una absoluta simplificación de lo que podemos observar. Sin embargo, para Elías, el aporte es que muestra una dirección metodológica. Y esto lo hace al entender justamente que la secuencia de esos tipos de pensamiento son un proceso. Y los entiende como un proceso al poder enmarcar esas secuencias en la sucesión de distintas etapas del desarrollo social. Consiguientemente, va a analizar, digamos, el aporte de Marx. Y en ese sentido va a referirse a que Marx nos acerca hacia, digamos, la gestación de la sociología al poner en el tapete el lugar de la producción y la distribución de bienes, al poner en el tapete a las actividades económicas que las sociedades realizan para la satisfacción de sus necesidades. Entonces, este va a ser el paso sustancial que va a derivar, además, en lo que sería la transición que se da desde la filosofía a la ciencia sociológica. Sin embargo, para nuestro autor, el dar ese lugar de preponderancia a la esfera económica, catalogada como el único motor de cambio social, y entendida también como una esfera prácticamente autónoma respecto de las otras esferas sociales, eso para Elías va a ser una exageración unilateral, dice. Y en ese sentido va a decir, las personas no pueden satisfacer sus necesidades básicas si no es a través de ciertos conocimientos y por medio del uso del cerebro, por medio de reflexiones. Así como también esos elementos simbólicos no pueden emerger sin la satisfacción de las necesidades vitales. Para producir necesitamos del pensamiento, pero también al mismo tiempo no se puede pensar con la panza vacía. En resumen, tanto Comte como Marx aportaron entonces a construir la noción de proceso. A partir de esa noción podemos comprender nuestras actuales condiciones sociales al, digamos, considerarlas como lo que sería un momento de una temporalidad mucho más amplia que viene del pasado, que atraviesa el presente y lo trasciende hacia el futuro. Yendo hacia el apartado número 2, podemos observar que el autor lo que hace es comenzar a rastrear históricamente la idea de progreso o desarrollo. Va a afirmar ahí entonces que la novedad no es pensar en una escala secuencial, porque esto ya lo podemos encontrar desde hace milenios, dice Elías, sino que lo novedoso en todo caso es pensar en el desarrollo como un camino hacia un futuro mejor, con lo cual esto se articula con una valoración positiva del presente que implica una superación del pasado. Esto ya sí va a ser una idea moderna. Esto va a ser lo característico de la modernidad. Es algo que comienza a gestarse, dice Elías, en el siglo XVI, pero que cobra máximo vigor
entre los siglos XVIII y XIX. Pero la paradoja del asunto es que, por otro lado, si nos acercamos hacia el siglo XX, encontramos que comienza a consolidarse, y aún, digamos, con más fuerza en las naciones industriales, un cierto imaginario social, podríamos decir, que tiene que ver con desacreditar la idea del progreso al acusarla de ser la expresión de un optimismo ingenuo. Lo interesante en ese marco es que lo que se pregunta Elías, ¿no? Lo interesante es ponernos a pensar respecto de cómo la idea de progreso de la humanidad pudo surgir. Entonces la pregunta es, ¿qué proceso social va a hallar, digamos, expresión en esta idea de progreso? ¿Y a qué cambios sociales también se corresponde que al interior del siglo XX se imponga una idea contraria al progreso en el seno de los estados nacionales relativamente más desarrollados? Entonces, de esta manera, Elías llega a ilustrar su contemporaneidad a la luz de lo que concibe como extrañas paradojas. Va a decir, siendo el siglo pasado una época de muchísima experimentación, una época de innovación tecnológica, una época en donde el conocimiento ha crecido y donde hay mayor planeamiento de lo social, Elías se pregunta cómo es que al mismo tiempo también nos encontramos con una creciente disposición, dice, a dudar respecto de los valores del progreso. Una disposición que hace énfasis en los peligros. Imagínense, siglo XX, 2 guerras mundiales. Y acá entonces, llegados a este punto, es conveniente aclarar que la mirada de Elías es muy rica al romper con la idea de que el proceso es lineal y mecánico. Si bien él, digamos, va a plantear con fuerza de que siempre podemos encontrar una determinada direccionalidad, es decir, aquello hacia donde apunta un proceso determinado y que no tiene que ver con una pura especulación que uno hace, sino que algo que podemos, digamos, deducir a partir de lo observable. Lo cierto, dice Elías, es que la dinámica del proceso siempre va a estar atravesada por idas y vueltas, avances y retrocesos. Adelantándome, podría decir civilización y descivilización. Pero bueno, estos son conceptos que abordaremos en las próximas clases. Por lo pronto, esto podemos observarlo en la paradoja que señala el autor. Dice, una disminución de la diferencia de poder entre dos grupos, un descenso de la desigualdad entre dos grupos sociales, podemos considerarlo como un progreso en ese sentido. Pero también es al mismo tiempo un caldo de cultivo para el aumento de las tensiones, el aumento de los conflictos entre esos dos grupos enfrentados, ya que cuando, digamos, los grupos menos poderosos están en una posición más favorable, es que encuentran, digamos, una determinada correlación de fuerzas que les permite dar rienda suelta a la disputa. Entonces, el aumento del progreso no implica la ausencia de conflicto, no implica la ausencia de tensiones en el entramado social. Dice Elías, el deseado progreso tiene consecuencias no deseadas. Luego, lo que va a hacer, ya para ir culminando este segundo apartado, es centrarse en el análisis del concepto de humanidad. Y este concepto todavía lo va a encontrar enmarcado por el uso que se hizo de este durante la Ilustración, en el sentido de una humanidad representada de una manera idealizada, exenta de conflictos y como un ente armónico. Obviamente, contrario a esta idea, Elías nos llama, en todo caso, a analizar nuestra situación contemporánea, entendiendo entonces que la humanidad es un conjunto de interdependencias y un entramado de tensiones.
En ese sentido, la categoría de figuración, si bien implica relaciones de interdependencia, siempre también implica la tensión. Entonces, dice Elías, el aumento de las relaciones de interdependencia es, en el marco de esas figuraciones o composiciones, es también al mismo tiempo la universalización de los potenciales del conflicto. Apartado número 3. Elías va a comenzar a criticar lo que él va a catalogar como la explicación voluntarista, y que tiene que ver con la explicación de los sucesos sociales a partir de los planes o de las intencionalidades de los sujetos, de las personas. Los planes de las personas son siempre insuficientes para entender la complejidad de lo social. Va a decir, en ese sentido, Elías, del entramado de actos de voluntad y planes de muchos hombres resultan estructuras y procesos que ninguno de los involucrados ha querido o ha planeado. Entonces, la tarea, el programa de las ciencias sociales y más específicamente de la sociología tiene que ver con explicar esos procesos y esas estructuras sociales. De esos procesos él ahí destaca dos, el que tiene que ver con lo que él llama el proceso de la civilización y el de la conformación estatal. Ambos procesos que vamos a desarrollar con profundidad en las próximas clases cuando trabajemos su gran obra que aquí tengo. En el panorama que luego él nos va a ofrecer respecto del campo científico de su época, hace unos 50 años, nos va a hablar de un desarrollo desigual entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Y en esa inequitativa distribución del desarrollo científico, las ciencias naturales van a tener un progreso mayor que las sociales. Eso va a influir, digamos, abiertamente, ni más ni menos que nuestra propia concepción que tenemos, en la distinción que socialmente hacemos entre la naturaleza y la sociedad. Dicería que aún aparenta ser completamente natural, cuando es una construcción moderna y que se corresponde con nuestro actual proceso civilizatorio que hunde sus orígenes en Europa. Digo, hay un montón de otras culturas que no conciben esta oposición entre sociedad y naturaleza, pero sobre eso también charlaremos tendidamente en distintos momentos del cursado, en referencia a pueblos originarios, sobre todo del continente. Dice Elías entonces, respecto a esta cuestión, solemos atribuir siempre la responsabilidad a la ciencia de problemas como la contaminación o la generación de armas nucleares, y acusamos a la ciencia y no a la sociedad en donde esa ciencia y esa tecnología se genera. Entonces Elías al respecto dice: el conocimiento sobre los átomos y la tecnología vinculada a estudiar la naturaleza de esos átomos podría haber sido, digamos, totalmente diferente, podría haber conducido a otros descubrimientos y no a la generación de armas de guerra nuclear, pero esto es de alguna manera está interrelacionado con los conflictos dentro del sistema interestatal. En el apartado siguiente, el número 4, él justamente con esa óptica siempre vinculada a tendencias y contratendencias, idas y vueltas dentro de un proceso social, nos va a hablar de la existencia de tendencias simultáneas dentro de las propiedades estructurales de las sociedades actuales. Dice, hay una tendencia
hacia el progreso institucionalizado, y por otro lado, y complementariamente, también hay un temor no institucionalizado hacia el progreso. Dentro de las ciencias sociales, el concepto de desarrollo social ha caído en descrédito, ya es prácticamente ilegítimo, porque todavía sigue vinculado a la creencia decimonónica, entiéndase del siglo XIX, de, digamos, el desarrollo como un progreso inevitable, como un devenir de la sociedad. Pero, dice Elías, en el mejor de los casos se habla de desarrollo para la planificación de cambios en las sociedades más pobres, pero siempre esa idea de desarrollo está ceñida únicamente al ámbito del económico. El asunto es que otras cuestiones, otros problemas vinculados al desarrollo económico no son tenidos entonces en cuenta. Problemas tales, dice Elías, como los cambios civilizatorios de la estructura de personalidad y los procesos de formación estatal. Sobre esto, es decir, sobre la articulación entre los cambios de comportamiento y los cambios de las estructuras sociales, vamos a concentrarnos en las próximas clases cuando abordemos el proceso de la civilización. Él ahí, digamos, a través de lo que él llama estudios psicogenéticos y sociogenéticos, lo que hace es, digamos, un análisis de cómo surge la sociedad moderna, la modernidad, desde una explicación que tiene en cuenta múltiples dimensiones y que no presenta una sola causa. Y cómo también surge en ese sentido la psiquis moderna, digamos, la manera de comportarse que de alguna manera todos tenemos internalizada y que se corresponde con determinados cambios en las estructuras sociales. Eso solamente diré hoy. Sobre todo esto charlaremos, como les decía, a partir del proceso de la civilización. Entonces, Elías va a terminar ese apartado número 4 diciendo que el sentido voluntarista del concepto de desarrollo está en uso en relación con los países menos desarrollados, y a partir de eso se obtura la posibilidad de abordar problemas centrales de las sociedades humanas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la teoría de la civilización? En ese sentido, es abordar los cambios tanto de las estructuras sociales, macroestructurales, como de la personalidad a largo plazo. Y también en esta propuesta investigativa está, digamos, de fondo esta conceptualización que él hace en torno a la crítica respecto de la oposición entre individuo y sociedad. Apartado número 5. Van a encontrar allí, muy en consonancia con nuestra carrera, que Elías propone fuertemente el trabajo interdisciplinario y también correlativamente hace una fuerte crítica a la especialización excesiva. En esta parte del texto, apartado número 5, Elías analiza de alguna manera cómo se realiza, a grosso modo, el trabajo científico en su actualidad, particularmente al interior de las disciplinas de la sociología y de la historia. Va a decir que ambas se tratan como materias separadas. Cada una de esas disciplinas busca una mayor independencia respecto de la otra. En ese sentido, cada disciplina va a armar su quintita, va a acordar a ver quiénes son los padres fundadores de mi disciplina, cuáles son las convenciones o los acuerdos científicos de los que partimos y cuáles son los criterios de trabajo, una metodología, etc. Pero lo que sucede allí es que en cada una de esas disciplinas se va generando un determinado consenso científico que se va a ir materializando a lo largo del tiempo en la influencia de determinados paradigmas científicos dominantes y también, no estando exentos de tensión, también estos entramados configuracionales que son los campos científicos, encontramos cada tanto, digamos, distintas posiciones teóricas que van a estar desde veredas opuestas, en conflicto, disputándose la hegemonía del campo a través de luchas de poder, luchas de estatus entre los distintos grupos académicos.
Dice Elías en torno a la organización, en la formación y en la enseñanza universitaria. Esa organización se realiza como si los objetos de estudio de cada una de esas disciplinas tuvieran empíricamente en la realidad, en lo material, una existencia separada. Pero eso es un mito, va a decir Elías. Eso es un mito científico ideológico. El pretender que el objeto de cada una de esas dos disciplinas tenga una existencia totalmente independiente del objeto de la otra disciplina. Va a decir en ese sentido Elías, los historiadores solo pueden hacer historia de sociedades, así como los sociólogos tienen que tener en consideración que el presente es un momento breve y acotado de un proceso mucho más largo. Así es que en el momento en el que escribe Elías, recordemos que es 1977, todavía la influencia del funcionalismo norteamericano, representado en la sociología por Talcott Parsons, si bien está medianamente en declive, todavía se deja sentir muy fuertemente la influencia de esta corriente, con lo cual sí muchos sociólogos lo que hacían era limitarse a un estudio sincrónico del presente. Entonces la crítica del autor es que ese mito científico ideológico sigue vigente. Se trata al presente por un lado y al pasado por el otro como si fueran dos cosas de ámbitos separados y que tienen una existencia totalmente independiente. Apartado número 6, con el cual terminaremos este video. En ese apartado, Elías va a profundizar esa crítica epistemológica que viene realizando, afirmando entonces que es imposible en la práctica, va a decir, sostener esa forma separada entre investigaciones, por un lado, sociológicas vinculadas al presente y por el otro lado, históricas vinculadas al pasado. En ese aspecto va a señalar que la diferencia entre la sociología y la historia tiene que ver, en todo caso, con las diferencias en torno a la organización de los estudios académicos y de la tradición investigativa. Y eso lo va a plantear, digamos, de alguna manera porque también en aquel momento comienza a gestarse al interior de la historia lo que tiene que ver con los llamados estudios de la historia del tiempo presente. Entonces también los historiadores comienzan a preocuparse por el tiempo presente. Y asimismo luego lo que hace, finalizando ese apartado, es plantear de que esta idea característica en la sociología contemporánea, cuando él estaba escribiendo, de que esa sociología tiene como objeto de estudio el presente, es una construcción reciente en términos históricos, ya que si nos ponemos a observar, eso tiene que ver, por un lado, con una cierta articulación que se estaba dando, digamos, en torno a el desempeño profesional de los sociólogos, dado a partir de los requerimientos de ciertas investigaciones sociológicas actuales y del pedido de empresas administrativas y de organismos de planeamiento para la generación de programas sociales, por ejemplo, por un lado, y por el otro también a esa influencia que mencionaba hace un rato de la sociología norteamericana, que más o menos a partir de la década del 70 comienza un poquito a caer en declive, pero que sin dudas en 1977 todavía sigue siendo fuerte dentro del entramado de la sociología. Entonces, justamente apuntando a ese análisis que hace Elías respecto del campo de la sociología, va a decir que si nos ponemos a indagar en los orígenes de la sociología, disciplina, digamos, científica institucionalizada en el siglo XIX, como una ciencia social moderna, nos vamos a dar cuenta de que todos los autores clásicos, inclusive la célebre tríada clásica de la sociología que ustedes habrán bien visto en Teoría Social y del Estado con Marx, Durkheim y Weber, podemos observar que en la obra de estos autores
siempre vamos a encontrar preocupaciones, digamos, por la dinámica social de largo plazo. Quizás con menos énfasis, dice Elías, en el caso de Weber, pero la encontramos como tal. Entonces, el panorama que Elías ilustra como propio de lo que sería la condición de producción de su texto, que hoy estamos comentando, nos remite a un periodo de la sociología en donde el foco del interés de los investigadores estaba más bien únicamente en el presente, en esa segunda mitad del siglo pasado, a contrapelo de ese pensamiento con una temporalidad mucho más amplia que tuvieron todos los clásicos del siglo XIX y principios del XX. Entonces, de esta manera, finalizando este apartado, podemos decir que la teoría de la civilización de Norbert Elias se va a presentar, digamos, como una propuesta metodológica, epistemológica, investigativa, novedosa e imprescindible en ese contexto, en el sentido de que va a configurar una alternativa que, digamos, se presenta como válida ante esas formas dominantes en la sociología y en la historia. Y es una alternativa que permite poner en discusión determinados problemas que serían inabarcables, inalcanzables desde una mirada limitadamente disciplinar o limitadamente referida al presente o al pasado. Así es que bueno, con el desarrollo de este apartado, entonces vamos a ir culminando este video para poder aprovechar en los minutos restantes la posibilidad de seguir charlando sobre la última parte de este texto, apartados 7 a 11, a partir de la videoconferencia que pautamos en Jitsi Meet para las 21. Ahí también pueden aprovechar para hacerme consultas por ese medio, aunque también si quieren pueden comentar en este video, pueden dejar un comentario en este video para, si así lo prefieren, seguir con la charla de manera escrita. Pero bueno, por lo pronto nos vemos en Jitsi Meet en unos minutos. Saludos.